Bueno, vamos a ver en este día, víspera de Todos los Santos y también muy cercano al Día de los Difuntos, un tema pues muy a propósito y del que se habla muy poco, que es el purgatorio. Y lo voy a tratar desde un punto de vista teológico. Va a parecer esto una clase, pero creo que la instrucción ayuda mucho a la devoción, a mover la voluntad. Y también, bueno, voy a poner algunos ejemplos de santos. Lo primero es, ¿qué es el purgatorio? Es un estado del alma en que después de la muerte tiene que sufrir una pena antes de entrar en el reino de los cielos. Y esa pena es provocada por la presencia de algunos desórdenes leves, veniales, que todavía hay en su alma y que le impiden entrar en el cielo, porque en el cielo tiene que entrar el alma ya absolutamente purificada. No puede entrar nada, ni la más mínima mota de polvo de impureza puede entrar en el reino de los cielos. Y por eso el purgatorio. El purgatorio es una palabra que lo ha puesto la Iglesia, no sale en la Sagrada Escritura, pero significa eso, acabar de limpiar. Ya vamos a ver también el fundamento bíblico de este estado del alma, del purgatorio, en la Sagrada Escritura, aunque no salga la misma palabra en la Sagrada Escritura. Los protestantes no creen en el purgatorio porque, bueno, ya saben que para ellos, Dios lo hace todo, les cubre con sus méritos infinitos, y aunque ellos estén podridos por dentro y sin libertad para hacer el bien, pues igual Jesucristo lo arregla todo con su cruz y basta solo la fe para salvarse y para ir directamente al cielo, ¿no? Es la ilusión que tienen ellos, que es, pues eso, una falsedad con la que después a la hora de la muerte se van a encontrar con una sorpresa. Dios tenga misericordia de ellos. Muchos de ellos estarán en el purgatorio porque tal vez han vivido su herejía o su protestantismo de buena fe, sin pensar que estén en el error, y también Dios puede tener misericordia de ellos. Bueno, entonces vamos a ver ahora el fundamento bíblico. ¿Dónde está el purgatorio en la Sagrada Escritura? Primero vamos a ver el Antiguo Testamento. El texto más claro es segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, en que dice que Judas Macabeo, que era el jefe del ejército de los judíos que estaban luchando contra Antíoco Epifanes, pues, que era un rey griego, pues Judas Macabeo, después de que hubo una batalla y murieron algunos judíos que tenían un amuleto de algunos ídolos, que lo llevaban por adorno, no por idolatría, porque si uno muere con pecado mortal ya no hay purgatorio, hay infierno. Entonces lo llevaban un poquito por adorno, esos amuletos, que a lo mejor se los habrían arrancado a algunos enemigos muertos, y entonces eso es una falta venial, y Judas mandó, dice la Sagrada Escritura, hacer un sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran libres del pecado. Es decir, que aquí se ve claramente que después de la muerte
Hay un momento en que el alma todavía puede estar apresada por el pecado antes de entrar en el reino de los cielos y se puede rogar para ayudarlos desde la tierra. Es un texto es el más claro de la Sagrada Escritura, aunque es verdad que los protestantes, los 2 libros de los Macabeos, no los aceptan como verdaderos libros canónicos de la Sagrada Escritura, pero la Santa Iglesia Católica sí que los acepta. Luego, en el Nuevo Testamento hay 3 textos que se refieren al purgatorio, y esto lo sabemos por la interpretación auténtica magisterial de la Santa Iglesia Católica. Es decir, el magisterio en el Catecismo de la Iglesia Católica, al citar estos textos, los interpreta de una manera autoritaria, como que está ahí revelándose el dogma del purgatorio, que es un dogma de fe que hay que creer. Desgraciadamente ahora, con tanto lío en la Iglesia Católica, hay tantos católicos que ni siquiera pues tienen respeto a los dogmas de fe y niegan el purgatorio. Pues esos tendrán más responsabilidad que los pobrecillos hermanos separados que están en otra religión. Por ejemplo, el número que vamos a ver del Catecismo de la Iglesia Católica, donde hace esta interpretación de la Sagrada Escritura, es el 1031. Y ahí dice, primero, que el texto de San Mateo capítulo 12, versículo 32, en el que dice: quien dijere la palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, mas quien la dijere contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el venidero. Y ahí dice la interpretación del Catecismo de la Iglesia Católica. Luego quiere decir que hay pecados que se perdonan después de la muerte. Hay pecados que se perdonan antes de la muerte y hay pecados que se perdonan después de la muerte. Y esos pecados que se perdonan después de la muerte, evidentemente, es el purgatorio. Luego cita otro texto que es 1 Corintios 13, versículos 11 al 15, donde San Pablo habla de que el día, bueno, voy a leerlo un poquito entero, pues fundamento, nadie puede poner otro fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Mas si uno edifica sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual se pondrá de manifiesto, porque el día lo descubrirá, por cuanto en fuego se ha de revelar, y la obra de cada uno, que tal sea, el fuego mismo lo aquilatará. Si la obra de uno que él sobreedificó subsistiere, recibirá recompensa. Si la obra de uno quedare abrasada, sufrirá detrimento. Él sí se salvará, aunque así como a través del fuego. Entonces está diciendo que nosotros en esta vida estamos edificando un edificio de santidad, que habrá parte de oro, parte de plata, pero también parte de madera y de heno y de cosas, diríamos, imperfectas o malas. Y entonces después de la muerte se pasa por el fuego toda nuestra vida, y si hay algo que sea combustible y que se pueda quemar, pues ese es el purgatorio. Y luego también cita primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, que dice así: los que por la virtud de Dios son custodiados mediante la fe para la salud que está dispuesta para ser manifestada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis, bien que ahora por breve tiempo, si es menester, afligidos por diferentes pruebas, para que los quilates de vuestra fe, mucho más preciosos que el oro perecedero, pero que es aquilatado por el fuego, sean hallados dignos de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Ven? Aquí subrayo, pero que es aquilatado por el fuego. Viene a decir también lo mismo que San Pablo, pero con otras palabras.
también esto lo interpreta la Sagrada Escritura, perdón, la Santa Iglesia Católica, como que está hablando del purgatorio. Bueno, pues ese es el fundamento bíblico de donde la Iglesia ha dicho claramente que es un dogma de fe la existencia del purgatorio. ¿Qué es un estado? ¿Qué es un lugar? No hay ninguna dificultad de pensar que el purgatorio es un lugar, aunque no sepamos dónde. Pero también es verdad que lo más principal del purgatorio es que es un estado del alma, de sufrimiento, que está entre este mundo y el reino de los cielos. Y que incluso puede haber almas que estén fuera del lugar del purgatorio purgando sus pecados, diríamos, dando vueltas por la tierra. Eso también es posible. Pero no por eso están fuera del purgatorio, porque el purgatorio es más un estado que un lugar. Como también hay demonios que pueden estar fuera del lugar del infierno, dando vueltas por la tierra, y otros pueden estar en el lugar del infierno. Eso también es posible. Y sin embargo, los demonios que están dando vueltas por la tierra también sufren el infierno, aunque estén, diríamos, transitoriamente fuera de ese lugar. Bueno, hasta aquí. Bueno, aprovecho para decirles, si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues se puede, me pueden interrumpir. Bueno, entonces yo supondré que si no hacen preguntas es porque está muy interesante. Bien, ¿quién entra en el purgatorio? Entonces, nosotros cuando cometemos un pecado, el pecado tiene un reato de pena y un reato de culpa. La culpa es la mala voluntad que he tenido yo en el momento de pecar, que he tenido conciencia de transgredir una ley de Dios en mi conciencia. Y luego está el reato de pena, que es que ese pecado de culpa trae unas consecuencias, hay que expiarlo. Si yo siempre que peco busco un placer, ya sea espiritual, cuando uno se venga de alguien y se satisface, mira, me he vengado de mi enemigo, eso es un placer espiritual. Como también un placer corporal, por ejemplo, la gula, etc., ¿no? Entonces, como siempre que uno peca, busca un placer, la reparación de ese pecado se tiene que hacer mediante algo que cueste, mediante un acto de virtud que cuesta o un sufrimiento ofrecido. Y entonces ese es el reato de pena que hay que pagar para volver a nivelar ese placer del que he gozado, que ha sido ilícito, mediante una penitencia dolorosa. Entonces, cuando el alma muere en gracia de Dios, porque si no muere en gracia de Dios no va al purgatorio, va al infierno. Entonces, cuando el alma muere en gracia de Dios sin pecado mortal, hay dos cosas que pueden hacerla que se retrase su entrada en el cielo y quede en el purgatorio. La primera es que muera con pecados veniales no perdonados por el afecto que tiene a ellos. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque es fácil, extraordinariamente fácil, y yo diría que hasta normal en las almas, incluso religiosas, que haya algunos pecados veniales a los que se apega el alma y no se quiere arrepentir. Por ejemplo, algún rencorcillo, algún tipo de desobediencia. Puede haber cosas a las que yo estoy apegado, y aunque a veces las confiese en la confesión, en el fondo yo no estoy arrepentido de ello. Pues eso Dios lo sabe, y en la hora de la muerte me voy a dar con la sorpresa de que no me ha sido perdonado. Entonces, a la hora de la muerte, por esa visión misteriosa que tendremos de Jesucristo, el sumo juez, en el juicio particular, Él nos dará la gracia del arrepentimiento y el desapego total de todos los pecados, pero quedará el tener que sufrir por ellos en el purgatorio. Entonces, repito, primero, los pecados veniales no perdonados por el afecto a ellos. Y segundo,
por la existencia del reato de pena de pecados mortales y veniales ya perdonados en esta vida. O sea, sí, yo me he arrepentido de pecados mortales y veniales en esta vida, me he confesado. En la medida en que yo haya tenido arrepentimiento de mis pecados al confesarme, se me habrá quitado ya parte del reato de pena. Si tengo mucho arrepentimiento, la confesión perdona más reato de pena. Si tengo menos intensidad de arrepentimiento, menos reato de pena me quita. La culpa siempre me la quita si estoy arrepentido. Pues ese reato de pena, por falta de arrepentimiento, por falta de penitencia en esta vida, por falta de santidad, que no ha llegado en mi vida a reducir a cero ese débito, esa deuda que tengo de penitencia, de expiación por mis pecados, ya perdonados, pues eso después lo voy a tener que rebajar a cero en el purgatorio a la fuerza, y con mucho más dolor. Entonces esas son las dos cosas que hacen que un alma pues vaya con su mochila de leña a la hora de la muerte y tenga que pasar por el juicio del fuego, ¿no? Como dice San Pablo y San Pedro. ¿Cuál es la duración del purgatorio? Bueno, en el purgatorio, para empezar, como no hay materia, sino solamente almas espirituales, no hay propiamente tiempo, 1, 2 segundos, no hay relojes, sino que hay otra cosa que no nos podemos imaginar, que los teólogos llaman Evo, ¿no? Que también es, diríamos, entre comillas, el tiempo de los ángeles. Pero sí hay una duración, es decir, no es como Dios, que está en la eternidad absorbiendo, diríamos, toda la intensidad de su ser en un solo punto. Dios no tiene ni tiempo, ni ego, ni nada. Dios es eterno, está fuera del tiempo. En cambio, los seres creados sí que tienen duración. Pues bien, en el purgatorio, aunque no se puede medir propiamente años de purgatorio de un alma, pero sí tiene duración, que en correspondencia a la tierra sí que puede decirse de años o de días o lo que sea, ¿no? Entonces, puede ir la duración del purgatorio en términos de la tierra, desde unos segundos después de la muerte, estar en el purgatorio unos segundos e irse al cielo porque ya el alma está casi purificada, como puede estar hasta el fin del mundo, siglos y siglos. Y esto del fin del mundo nos lo dice la misma Virgen de Fátima cuando los niños le preguntaron: ¿y Amelia? ¿Amelia está en el cielo? Y la Virgen María le respondió: Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Y eso se lo dijo en 1917. ¿Y quién era Amelia? Era una chica de 18 años. En aquella época de aquel Portugal donde había, diríamos, tanta pureza de costumbres en la juventud. Pues ya ven, toda esa gama, ¿no? Hay desde unos segundos hasta el fin del mundo. Ciertamente, en el fin del mundo ya las almas que estén en el purgatorio salen todas y se van al cielo. Por ejemplo, uno que estuvo aproximadamente un día en el purgatorio, porque los santos, aunque estén canonizados, también pueden pasar un tiempo en el purgatorio, fue San Claudio de la Colombière, un jesuita que fue director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque. Entonces, Santa Margarita supo de la muerte de su director espiritual, San Claudio de la Colombière, y le dijo a la madre Griffier, le dijo: Madre, el padre Claudio no tiene necesidad de oraciones y penitencias. Está en estado de perdón por nosotros, estando como está muy alto en el cielo. Únicamente, dice la santa, únicamente para satisfacer por alguna negligencia que le había quedado en el ejercicio del divino amor, su alma se había visto privada por Dios desde que abandonó el cuerpo hasta el momento en que fue colocado en el sepulcro. Por una pequeña negligencia en el divino amor, desde que se separó su alma hasta que fue enterrado en el purgatorio. Ya ven.
esta conferencia, escucharla, ya puede, diríamos, servir para expiar muchas penas del purgatorio, ¿no? Porque ¿cómo es el purgatorio? Los santos no tenían pelos en la lengua. Hoy día somos temblorosos y miedosos, ¿no? Pero los santos decían las cosas muy claras. Y yo en ese sentido quiero ser muy tradicional y fiarme de los santos, que son los que nos ha puesto la Iglesia como ejemplo. Y cuyos escritos han sido estudiados por la Iglesia antes de su canonización. Y si hubiera algún error, no hubieran sido canonizados. Pues bien, dicen algunos santos como San Bernardo de Claraval, imagínense el calibre de santo que les estoy citando, San Bernardo de Claraval, Santo Tomás de Aquino, el principal de todos los teólogos de la historia de la Iglesia, y San Cesáreo de Arles, entre otros, que dicen que el purgatorio es mucho más doloroso que cualquier sufrimiento en este mundo. Ustedes se podrán imaginar los sufrimientos más horribles de este mundo en una vida de 100 años. Cánceres de huesos, torturas, todo lo que ustedes quieran, júntenlo todo. Pues eso es menos, mucho menos, que lo que sufre un alma en el purgatorio. Y en concreto, la pena del purgatorio tiene una pena que se llama de sentido y otra pena que se llama de daño. De sentido, pena de sentido y pena de daño. Parecido a lo que pasa también en el infierno, que hay una pena de sentido y una pena de daño. La pena de sentido consiste en el dolor que experimenta el alma de alguna manera físicamente, aunque no tiene cuerpo, pero el alma sufre realmente algo que le está haciendo sufrir, que algunos lo llaman fuego, pero no es el fuego de la tierra. Entonces, fíjense, San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia en moral, el principal moralista de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino, el principal teólogo de dogmática de la Iglesia Católica, y patrono de ustedes, dominico. Y San Cirilo de Jerusalén, santo padre de la Iglesia Católica, comparan la pena de sentido, es decir, el dolor físico que siente el alma, comparan la pena de sentido con las penas de sentido del infierno. La diferencia es que en el purgatorio no hay desesperación ni odio, sino que hay amor a Dios y a sus criaturas. Y hay alivio, el alma en el purgatorio, dentro de todo ese tremendo sufrimiento, tiene el alivio de conocer, y es un alivio muy grande, de conocer la seguridad de su salvación. Es decir, que ya no se puede condenar, está salvado. En cambio nosotros en esta vida no tenemos ese alivio. Todavía podemos... ¿Saben qué decía San Bernardo de Claraval? Que era el gigante de la santidad del siglo XII de la Iglesia Católica. El hombre que más influyó en su tiempo. Pues él decía, todavía me puedo condenar. En cambio, eso, un alma del purgatorio ya no tiene miedo, ya está salvado seguro, aunque tenga que estar como Amelia hasta el fin del mundo, pero seguros, me salvé. Y eso es un gran alivio para ella en medio de tanto sufrimiento. Y luego está la pena de daño. La pena de daño es el retardo de la unión con Dios, el retardo que sufre el alma en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahí, en el purgatorio, justo en la muerte, el alma que está en gracia de Dios conoce de alguna manera misteriosa, todavía no lo ha visto con visión intuitiva como en el cielo, pero de alguna manera tiene un conocimiento nuevo de Dios que no era el que tenía en la tierra por pura fe. Y adquiere un amor inmenso a Dios,
inmenso que le atrae hacia él, pero por otro lado los pecados le separan de él. Y esa lucha entre el amor inmenso que tiene a Dios y los pecados que le impiden entrar en unión con él, le produce un martirio terrible que es más doloroso que la pena de sentido. Y a eso es lo que le llaman los teólogos la pena de daño. Claro, en el infierno la pena de daño es muchísimo peor porque es la desesperación de que nunca voy a estar con Dios. Y además no haya un amor a Dios, sino odio. En el juicio particular es la misma alma la que se separa de Dios cuando se ve manchada. Para ella sería muchísimo más doloroso entrar en el cielo con una mota de impureza que echarse en el purgatorio para ser purificado de ella. Entonces es la misma alma que se echa para atrás. La existencia del purgatorio es por la misericordia de Dios, pues sin el purgatorio casi nadie se salvaría, porque casi nadie muere como para estar tan preparado para entrar directamente en el reino de los cielos. Por eso, en el fondo, el purgatorio es misericordia de Dios. Es gracias, Señor, porque después de esta vida nos das una segunda oportunidad a los que han muerto en gracia de Dios para que se puedan purificar del todo. Y por eso, en medio de los sufrimientos, las almas del purgatorio están súper agradecidas con Dios, porque se veían indignas de entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo librarse del purgatorio? Hay, diríamos, dos partes de esto, ¿no? Primero, cómo librarse en vida, es decir, ¿qué puedo hacer yo estando vivo para librarme del purgatorio cuando yo me muera? Y lo otro es qué pueden hacer otras almas por mí cuando yo esté en el purgatorio. Porque si yo estoy en el purgatorio, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Nada. Allí podré yo en el purgatorio rezar, hacer obras de caridad rezando por los demás, muy bien, amar a Dios, pero todo eso ya no me sirve para acortar el purgatorio ni para tener más mérito, porque justo a la hora de la muerte, el tiempo de ganar mérito se perdió. Ya no puedo ganar más méritos. Con eso, con lo que morí, me quedé. Entonces, ya después de la muerte dependo enteramente de los demás. En vida, ¿cómo librarme del purgatorio? 5 maneras. Primero, por una vida de perfección. Es decir, por el valor satisfactorio de los actos buenos que hago en esta vida. Cuando nosotros hacemos cualquier acto bueno, por ejemplo, rezar, hacer penitencia, ser caritativo con una persona, ejercicio de cualquier virtud, cuando yo hago un acto bueno, eso tiene 3 efectos, siempre. El primero es el efecto meritorio, que es aumentarme grados de gloria en el cielo cuando yo me muera en gracia de Dios. Pues a lo mejor muero con 50 grados de gloria para cuando entre en el reino de los cielos, ¿no? Pues esos grados de gloria, que es el grado de santidad que yo tengo en este mundo y que yo no lo sé, solo lo sabe Dios, pues eso crece con los actos buenos de una manera, los méritos, ¿no? Y esto es intransferible, es decir, yo mis méritos no se los puedo dar a nadie. Yo no puedo decir, bueno, pues mis méritos se los doy a esta otra persona para que tenga más méritos. No puedo. Es personal e intransferible. Y segundo, está el fruto impetratorio. Todas las obras buenas que yo haga tienen un fruto impetratorio, es decir, que reciben de Dios una recompensa en este mundo. Y esa recompensa en este mundo puede ser o natural o sobrenatural.
Natural puede ser, por ejemplo, pues que me vayan bien mejor las cosas o curarme de una enfermedad, conseguir algo. Y sobrenatural, que es lo mejor, es la recompensa en forma de gracias actuales para que yo sea mejor. Las gracias actuales son las inspiraciones y emociones del Espíritu Santo que me llegan al alma, que me facilitan y me capacitan para hacer más obras de virtud. Y entonces poder crecer más en santidad y hacer mayor bien a las almas. Entonces ese es el fruto impetratorio. Y eso sí que se puede dar a los demás. Y esa es la intercesión que podemos hacer unos por otros. Yo puedo ofrecer una penitencia por otra persona, pues para que se convierta, para que ese fruto impetratorio que iba a venir a mí vaya a esa persona. Eso sí que lo puedo transferir. Y luego está el fruto satisfactorio. Ya hemos hablado del fruto meritorio, del fruto impetratorio, de que es las recompensas que Dios me puede dar en esta vida. El meritorio es la recompensa que me va a dar en el cielo, y luego el satisfactorio es el rebajamiento de la pena por los pecados. Ese reato de pena que les había hablado antes, que produce cada pecado que cometemos. Cuando el pecado es mortal, la pena es eterna. Y cuando yo me confieso un pecado mortal y me es perdonado por la absolución del sacerdote, esa pena eterna de ese pecado mortal se me vuelve una pena temporal. Y la puedo ir rebajando con toda serie de actos de virtud. Entonces ese fruto satisfactorio de rebajarme a mí la pena, se lo puedo también por caridad dar a las almas difuntas que están en el purgatorio. Y le puedo decir, Señor, esto que me rebajaría a mí, yo renuncio a eso, aunque yo salga perdiendo, renuncio a eso y se lo doy a un alma del purgatorio para que salga antes del purgatorio. Eso sí que lo puedo hacer yo. Pero ojo, que eso solamente lo puedo hacer con las almas del purgatorio. No lo puedo hacer con otra persona que esté en vida. ¿Por qué? Porque la otra persona, para que se le rebaje el alma, la pena propia de los pecados, tiene que ser por propio arrepentimiento y por propio ejercicio, no por un ejercicio o arrepentimiento ajeno. En cambio, las almas del purgatorio, como ya tienen un arrepentimiento máximo e intensísimo, todo lo que yo les dé, eso sí que les aprovecha a ellos. Porque ya, diríamos, no depende de la libertad de ellos, como es en esta vida, ¿no? Que depende de la libertad de cada uno. Entonces, el fruto impetratorio, el de recibir recompensas en esta vida, yo se lo puedo dar a las almas que están en esta vida, pero no a las del purgatorio. Pero el fruto satisfactorio no se lo puedo dar a las almas de esta vida, pero sí que se lo puedo dar a las almas del purgatorio. ¿Ven? Pues eso, si yo lo reservo para mí, también me rebaja, diríamos, la pena del purgatorio. Segundo, las indulgencias que ofrece la Iglesia, que saca de los tesoros de la comunión de los santos, de tantas almas que han hecho el bien en la Iglesia y producen un tesoro que es común y que lo reparte la Santa Madre Iglesia según unas normas, que en concreto ahora la norma vigente, la última, porque ha habido varios documentos que se han ido actualizando, pues la última norma vigente en la que la Iglesia nos dice cómo las condiciones que se han de cumplir para ganar las indulgencias es del año 1995. Y que esto pues lo puedo tocar a lo mejor esta tarde en la siguiente conferencia, si no da tiempo. Entonces, las indulgencias, les voy a decir que las indulgencias se pueden ganar para mí mismo o para un alma del purgatorio, pero yo no le puedo ganar una indulgencia para uno de ustedes, no puedo, sino que tiene que ser solamente o para mí o en sufragio por las almas del purgatorio. Y estas indulgencias pueden ser parciales o plenarias. La indulgencia plenaria es la que me consigue el
total vaciamiento de pena temporal que yo debo en este mundo. Y me deja como recién bautizado. Y si me muero en ese mundo, me voy directo al cielo. Eso es lo que hace la indulgencia plenaria. O sea, que me deja cero. Eso es una gracia grandísima, porque puedo tener a lo mejor acumulados años de purgatorio y ganando bien una indulgencia plenaria me quedo a cero. Pero ahora les voy a decir por qué el ganar una indulgencia plenaria es dificilísimo. De suyo llega a decir el padre Roya Marín en una de las conferencias que yo escuché hace tiempo a un convento de dominicas, dice que prácticamente Santa Teresa de Jesús solamente consiguió 2 veces en su vida ganar indulgencias plenarias. A lo mejor en aquel tiempo la Iglesia no las daba tan fácilmente como ahora, pero ¿cuál es la dificultad más grande para conseguir una indulgencia plenaria? Que no debo tener el más mínimo afecto a pecado, aunque sea pequeñísimo, venial, sino que tengo que estar totalmente desapegada de todo pecado. Eso no quita que pueda cometer yo pecados veniales de vez en cuando, porque es imposible en esta vida no cometer de vez en cuando pecados veniales, pero que sean semideliberados, es decir, no por apego. A ver, como digo, ¿cuál es el apego al pecado venial? Se lo voy a explicar con el 2.º grado de humildad de San Ignacio en los ejercicios espirituales. Dice San Ignacio, el 2.º grado de humildad es el siguiente: que antes yo prefiera morir o sufrir cualquier cosa en este mundo que cometer deliberadamente, fríamente, con toda la voluntad, un pecado venial. Es decir, que esté, por ejemplo, dispuesta a dar la vida o a sufrir torturas antes que decir una mentira piadosa, por ejemplo. Eso es el desapego al pecado venial. Y lo mismo hablemos pues del tema del cumplimiento de los votos, la pobreza, por ejemplo. Ay, no, es que yo esto lo quiero tener en la habitación y no quiero que se entere la madre, que no sé qué. Eso va para el purgatorio. Eso va. Bueno, de todas maneras, no se preocupe porque yo lo estoy grabando y no lo van a perder. Muy bien. Entonces, aparte también les voy a pedir a cambio que me den las clases de liturgia, que la otra vez las grabaron ustedes y yo que las he perdido, pues vamos a mutuamente. Bueno, pues entonces estábamos viendo eso, ¿qué es el desapego del pecado venial? Entonces eso, claro, lo que hay que hacer, y voy al tercer punto, ¿qué hago en esta vida para librarme del purgatorio? Hacer un examen de conciencia muy completo y exhaustivo para, si detecto afecto a pecados veniales, por ejemplo, desobediencias, rencorcillos, inmediatamente pedirle a Dios dolor sincero para quitarlos. ¿Y cómo yo sé que estoy desapegado de esas cosillas? Porque yo pongo los medios para quitarlas. Si yo no pongo los medios para quitarlas, es que no estoy, mi arrepentimiento es de boquilla nomás. Entonces, bueno, por ejemplo, que cometo una desobediencia hacia la madre, bueno, pues si esa desobediencia es reiterada, bueno, aquí hay que hacer algo, porque si no, esto es señal de que hay algún apego. Entonces, por ejemplo, pedir perdón. Y si vuelvo a caer, pedir perdón otra vez a la madre. Y eso ya es una manera de desapegarme a esa desobediencia. Y lo mismo el rencorcillo, lo que sea. Bueno, pues si tengo un rencorcillo, pues pongo los medios para quitar ese rencorcillo, y cuando llega el recreo, pues con esa hermana que tengo problemas, pues voy y me adelanto para decirle algo amable. Y cuando yo pongo ya esos actos concretos para evitar esos pecados reiterados, estoy demostrando a Dios
que ya sí estoy arrepentido. Pues eso. Bueno, luego la indulgencia parcial es la que, en términos actuales de la Iglesia Católica, antes se hablaba de 5 años de indulgencia, pero todo eso, diríamos, daba ocasión a confusión, no era pedagógico. Entonces, ahora se habla de que la indulgencia parcial es que cuando yo gano una indulgencia parcial, cuando yo hago un acto virtuoso, si me iba a quitar 50 gramos de pena del pecado, hablando en términos para que nos entendamos, pues gracias a la indulgencia parcial, ese rebajamiento se dobla, en vez de 50, 100. Si yo tengo mucha intensidad en hacer un acto de caridad, entonces en vez de 50 serán 200 gramos que me quitan de leña. Pero si además lo hago con la intención de ganar una indulgencia plenaria a eso que estoy haciendo, en vez de 200 se me dobla, 400. Eso es la indulgencia parcial. Bien, entonces ya hemos hablado primero de llevar una vida de perfección, segundo, de ganar indulgencias con las debidas condiciones. Ya en otra conferencia esta tarde hablaré más en práctico de estas condiciones. Tercero, examen exhaustivo para un completo desafecto del pecado y poner los medios. Esto es el trabajo de unos ejercicios espirituales de 8 días. Esto de hacer un examen completo de conciencia para el desafecto del pecado, esto es propio de unos ejercicios de 8 días. Y si no se hace esto en unos ejercicios, se pierde el tiempo. Y cuarto, en especial la penitencia activa y pasiva. Sí, ¿cuál es la penitencia activa? Que yo voluntariamente, espontáneamente, con los debidos permisos de la obediencia, si es necesario, haga algo que me cuesta. Por ejemplo, un ayuno, por ejemplo, cilicio, por ejemplo, disciplina, por ejemplo, cualquier cosa que me cueste. Que hago yo espontáneamente. No espero a que me caiga sin querer, como puede ser una enfermedad. Eso, la penitencia activa, eso rebaja la pena del pecado. Aparte de eso, también es un acto de virtud que me gana, como les dije antes, méritos y me gana fruto impetratorio, ¿no? Pero además rebaja especialmente la pena del pecado porque se trata de algo doloroso y es precisamente el revés de lo que yo he conseguido de placer al buscar aquel pecado que estoy ahora rebajando su pena. Y la penitencia pasiva, que es más valiosa todavía que la activa, más valiosa, es el sufrir con paciencia y ofrecer a Dios todas las cosas, penalidades de esta vida que yo no busco, pero me vienen. Por ejemplo, los achaques de la edad, de la enfermedad, los desprecios, las humillaciones, las injusticias que uno sufra, pues todo eso ofrecerlo a Dios y evitar el dejarme llevar como los mundanos de la ira o la desesperación o de la tristeza, sino que verle siempre el sentido positivo de que todo lo que sufro en esta vida vale para mi bien y el bien de los demás. Eso es una gran ventaja de nosotros los cristianos. El dolor es útil. Y eso está en Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice San Pablo: los sufrimientos de esta vida son nada, por más que sean muy grandes, nada en comparación de los gozos eternos por los que voy a ser recompensado en el cielo. Romanos 8, 18. Y por eso también viene ese otro texto que yo no me canso de citar, de Romanos 8, 28, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Si te viene una enfermedad, eso es para tu bien. Entonces, esta penitencia pasiva, como digo, vale más para purificar. Tanto la penitencia activa como la pasiva en este mundo vale muchísimo más para quitar el reato de pena que las penas del purgatorio,
porque las penas del purgatorio prácticamente son a la fuerza y sin mérito. Me meten ahí en una lavadora y dando vueltas hasta que me acabo de limpiar. Pues es mejor, antes de entrar en la lavadora del purgatorio, que yo a mano esté así. Eso es esta vida. Eso tiene más mérito, más santificación por las gracias impetratorias, y encima es mucho más eficaz, porque sufriendo menos consigo mucho más rebajamiento de la pena, sufriendo muchísimo menos. Yo recuerdo un caso de Fray Daniele, algo así se llamaba, que tuvo una muerte clínica, de esos que ha habido casos, ¿no? de que clínicamente mueren, los médicos dicen este está muerto, y resulta que después vuelven a la vida y empiezan a contar, bueno, pues que hay un túnel, que he visto a alguien. Eso hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, uno muy famoso es del Gloria Polo, no sé si les suena, ¿no? Pues luego también en el canal de la Madre Angélica yo vi una entrevista a un sacerdote, que lo pasaron muchas veces, y él dice, sí, yo tuve un accidente de coche y a mí Jesucristo me condenó al infierno y la Virgen María vino en mi auxilio y me dieron una oportunidad. Eso está grabado en un programa de televisión y le entrevista a la misma Madre Angélica, este sacerdote, que iba con hábito, no sé de qué orden sería. Entonces, pues ya digo, la penitencia en este mundo, pues eso, lo de Fray Daniele, que no se me vaya, pues él, no recuerdo bien los detalles, pero estaba sufriendo mucho, una enfermedad, y entonces quedó clínicamente muerto, y entonces pues le hicieron esta propuesta. ¿Qué prefieres? ¿Sufrir terribles penalidades en este mundo o solo 3 horas en el purgatorio? Y claro, él, ¿solo 3 horas? Bueno, menos que San Claudio de la Colombière. Y eligió 3 horas en el purgatorio. Y cuando estaba en el purgatorio, luego él todo esto lo cuenta cuando volvió a la vida, Cuando estaba en el purgatorio, le pareció eso tan largo que de 3 horas nada, porque ya les digo que eso no es tiempo, es Evo. Y entonces dijo, ¿pero esto qué es? Pero es que ya pasó, que no sé qué. Y entonces, no, si solamente han pasado 3 minutos. Y entonces él dijo, cambio de opinión, quiero volver a la tierra. Y entonces, esto lo explica él, que es un religioso franciscano. Y cuando vuelve a la tierra, entonces él tuvo que sufrir muchísimas penalidades y sufrimientos a lo largo de los años, pero vamos, que ya no volvió a cambiar más de opinión, porque él pudo experimentar inmediatamente la diferencia que hay entre las penas de este mundo y las penas del purgatorio. Pues ya les digo, esto es para animarnos a la penitencia, algo que hoy día en la espiritualidad moderna es impensable, estamos locos, somos unos retrógrados. Bueno, pues ya a la hora de la muerte ya verán ustedes quiénes son los retrógrados y los que están equivocados. A ver si esos modernistas les valen esas modernidades a la hora de la muerte. Como si los santos todos estuvieran equivocados. Y ellos recién han descubierto un mundo nuevo. Y quinto, a ver, voy a mirar el reloj, 50 minutos. Termino con el quinto y ya lo dejo lo demás para esta tarde. Y el quinto punto es algo que si te sucede en esta vida te lleva directo al cielo. El martirio. Pero hay unas condiciones específicas para el martirio que se tienen que cumplir. Pero esto lo voy a dejar para esta tarde. Muy bien, pues entonces aquí lo dejamos, y muchas gracias por su atención.